Està donant classes durant molts anys i enguany sembla que potser continuï en Sociologia, a la Universitat de València. Ha treballat molts anys fent estudis en les àrees d'estudis de promotores immobiliàries i de gestores de sòl, també d'entitats financeres, també ha sigut autònomo, fent estudis de tots tipus, estudis de participació, estudis d'opinió pública, estudis de valoració i de màrqueting i d'anàlisi, sobretot d'anàlisi territorial. I des de la Sociologia també vaig participar com a última fita en l'elaboració de la llei de la funció social de l'habitatge, que potser molts de vosaltres conegueu. Un poc de lo que vaig a comentar és de lo que estic treballant en la tesi doctoral, que el mateix avança molt ràpidament, que se para durant mesos. Entonces són algunes de les idees que estic treballant en la tesi, ja de pas la idea era comentar-les així. I com a material fonamental vaig utilitzar dades d'un estudi panel que vaig fer a finals de 2016, dels quals vam presentar a finals de 2016 i principis de 2017 de l'any passat, un estudi panel a promotors, constructors, arquitectes, project managers, fons d'inversió, sobre quina era la seva visió del mercat, del món immobiliari, quins possibles canvis n'hi haurien. Gran part de lo que anticipaven estos actors, me sentiu bé, no? Gran part de lo que anticipaven estos actors, com veurem després, està tenint claríssimament lloc. Vaig a fer-ho, intentaré passar sobre les 5 idees molt esquemàticament i després m'agradaria establir un debat d'això perquè no se convertirà simplement en una exposició. Me guardaré determinades coses i si voleu ja després xerrem. Un poc és la presentació d'aquestes dades, la presentació d'algunes idees que jo crec que són prou novedoses i l'aplicació, sobretot, en gran part dels casos, al nostre territori, en particular a la ciutat de València. Les idees principals que anem a tractar són aquestes 5. Estem davant d'una nova bombolla immobiliària, jo crec que està començant a produir-se, tot i que és diferent a l'anterior. Primer un poquet que parlar sobre este àmbit. En segon lloc, la diferenciació territorial dels llocs de producció d'habitatge, on s'estan construint cases, on s'estan rehabilitant, on s'estan reformant. N'hi ha una enorme, ja us avance un poc la idea principal, una enorme diferència con respecte a períodes anteriors i anteriors cicles d'on n'hi ha interès, que se centra bàsicament en les grans ciutats, especialment Madrid, Barcelona, València, potser també Màlaga, com a nuclis d'interès per damunt de la resta. En el que no són ciutats centrals estan pràcticament, per almenys ara al principi, exclosos de lo que és l'activitat i l'interès fonamental, almenys dels grans actors immobiliaris, i des de les grans ciutats un interès per 2 punts concrets, que són el centre de les ciutats. Quan dic centres simbòlics. En el cas de la ciutat de València podria ser tant el Carme com Ruzafa, com llocs d'una gran càrrega simbòlica, ben comunicats i molt atractius, i determinades perifèries, sempre i quan se puguen construir el residencial que conegueu, en piscina i ordenat entorn a ell mateixa. Els altres llocs i els altres models, en el nou cicle de producció immobiliària i en el nou model, estan quedant-se molt més relegats. Ja veurem perquè els actors i qui, com i quan s'està promovent o construint o generant activitat en aquests llocs és completament distint. També és veritat que n'hi ha, podem afegir-ho, està tenint lloc molt, que les noves fórmules que innoven la manera de produir territori o de reconstruir o de reinterpretar el territori ja fet estan sent molt incipients i encara no han constituït cap alternativa de model. Estic pensant sobretot en temes com cooperatives i coses d'aquest estil, cessió del sòl per a construcció de cooperatives en règim de cessió d'ús.
L'element més destacat, jo crec, d'aquest nou model és l'augment de la demanda o de la necessitat, depèn del model que diguem, de lloguer. Un augment que ja se preveia, ja se veia vindre des de feia molt de temps i que ha donat lloc a notables disfuncions i notables conflictes urbans. La major part de l'espai sobre el conflicte urbà que està generant-se en l'actualitat i que se generarà en els pròxims anys ve d'esta circumstància, sobretot perquè en aquest àmbit hi ha una presència residual de la iniciativa privada i del mercat, molt residual i molt minoritària. Ja veureu l'interès que desperta entre promotors, constructors, entitats financeres i grans actors del mercat fer activitat per al lloguer, i com també la iniciativa pública tampoc ha fet una acció en absolut decidida, probablement per temes pressupostaris o per temes de manca de recursos. Però crec que és el principal punt de disfunció. I a la seva vegada l'increment d'espais destinat al turisme. El turisme és un debat del qual ja heu sentit moltíssims discursos i que ocupa moltíssim espai en els mitjans de comunicació. M'han cridat, per les últimes 2 o 3 entrevistes que m'han cridat, era per a parlar d'aquest tema, el tema de la segregació, la turistificació d'espais, i és el tema ara top sobre temes de sociologia urbana. La turistificació, segregació de l'espai, depèn de la teoria que se vulgui atribuir. També en parlarem, si voleu, d'aquest tema, que jo crec que és un tema prou interessant, sobre el fenomen Airbnb i tot aquest tipus de coses. També sobre els actors que participen així. No sé si vaig massa ràpid. No, que vaig massa ràpid sé que vaig molt ràpid, perquè jo parlo molt ràpid, però si més o menys me seguiu, no? És que dic, a veure si falta l'oxigen, perquè... Després, ho he posat ahir perquè sé que és interessant en aquest àmbit, que és la rehabilitació. Quin paper va tindre la rehabilitació, sobretot des dels grans actors, com se veuen els grans actors del mercat en l'àmbit de la rehabilitació. Està especialment en mans d'inversions mitjans i menuts. No n'hi ha grans corporacions destinades a, com veurem després, interessades en àmbits de rehabilitació o de renovació urbana, i normalment vinculats a generar després rentes de lloguer, també vinculat a l'anterior d'espais destinats al turisme. I finalment, com a punt, jo crec que trobo que prou novedós, però no he llegit massa sobre el tema, és sobretot el canvi de model i el canvi de les figures. Coneixeu que normalment l'esquema tradicional d'intervenció en l'espai de l'habitatge estaven els promotors, els constructors, els bancs i els professionals, els quals estan l'arquitectura, estaven altres de consultoria intervenint en aquest àmbit. Gran part d'aquestes figures estan en risc de substitució. En concret, les figures de promotors o constructors, promotors i constructores, i també d'arquitectura local, trobo jo, que estan veient-se i van a veure's cada vegada més arraconats, perquè l'àmbit d'una visió més marxista, quasi per dir-ho d'alguna manera, l'àmbit de la construcció i de la promoció ha sigut penetrat per l'influx financer de la globalització, i baix l'influx financer de la globalització n'hi ha determinats actors que tenen difícil, sobretot els actors més menuts, que tenen difícil d'encaixar-se sobretot en la construcció de grans models de ciutat. Ja veurem quin és el lloc que trobo jo que li té reservada a aquest tipus d'actors el nou model immobiliari. Primer, què és el que vaig fer? Gran part de les dades que jo tinc així les vaig fer a partir d'un panel d'experts en el sector immobiliari que vam fer a finals del 16. Per als qui no sabeu el que és un panel, això sorgeix d'una cosa molt senzilla, és quan semblava en el 2016, fa un any i mig, que el sector semblava que començava a reviscolar, n'hi havia més transaccions d'habitatge, que n'hi havia majors increments en vendes de sol, que la gent s'interessava més, que comprava més, que llogava més, que n'hi havia una certa expectació, dient el dubte que tenia el sector, o gran part dels actors del sector, era cap a on anàvem i si s'estava muntant una nova bombolla immobiliària i què és el que anava a passar. Jo en aquest moment era autònom, me dedicava a fer aquest tipus d'estudis i el que pense i els proposa fer és un panel d'experts que se'ls pregunta a ells i a elles majoritàriament cap a on pensen que anem. Cap a on pensen que anem. Per què? Perquè al final
A veure, també va haver prou despatxos d'arquitectes ahir, sobretot els més grans. Anem a gent que té moltíssima informació. El sentit metodològic d'aquest tipus d'estudi, dels estudis panel, és que la gent que té més informació sobre un tema i és l'actor principal sobre un tema és el que més va incidir sobre com va anar aquest tema i, per tant, és el que les seues opinions sobre quin serà el futur d'aquest determinat sector o d'aquesta determinada activitat o d'aquest determinat model seran les que s'acaben complint, perquè són ells i elles els actors, o gran part dels actors que n'hi ha ahí, sobretot des del punt de vista de les elits, no dels moviments, sinó de les elits que configuren gran part del sector immobiliari. Aquí van preguntar, sobretot, això no suma 100, perquè una de les coses que fa de l'actualitat és que no n'hi ha models purs, n'hi ha promotors que són constructors que són immobiliària, services que són constructors, arquitectes que són també promotors, arquitectes... N'hi ha una mescla un poquet de tot, per a que vegeu un poquet que està representat gran part del sector, diguem, de lo que són les elits del sector. I el mateix, per a que vegeu que són models de tot tipus d'empreses. De fet, el 18% de qui va contestar eren empreses de més de 51 treballadors o treballadores. Algunes de les empreses grans, no penso que anaven a grans, van tindre, bancs van contestar, fons d'inversió immobiliària van contestar, servicis immobiliaris van contestar, los Altamira, Servià, Habitat van contestar, alguns d'ells van contestar i les diferents les seues opinions són les que vam tindre un poquet en compte. D'ací van tenir també alguns despatxos d'arquitectura que tenien més de 30 treballadors i treballadores també van contestar, aquest tipus de perfils. No trobo que n'hi ha en el nostre territori cap estudis d'aquest estil. Una de les gràcies és entrevistar aquest perfil d'actors és tremendament complicat. És prou inaccessible, de fet n'hi ha que fer un seguiment prou alt i és el que trobes rellevant o prou rellevant de la informació. En el seu moment jo vaig demanar permís per a després comunicar els resultats. Una de les coses que jo vaig fer per a poder fer l'estudi va ser després comunicar els resultats i no van tindre massa problemes. Una de les condicions per a participar, que m'imposaren pràcticament o també van donar a tots els que participaren ahir, va ser que jo els donara els resultats de l'estudi. Això era un estudi que pagaven entre pràcticament molts dels que estaven ahir i que tots els que participaven tenien aquest informe, tenien el resultat i a més vam quedar que si jo el podia utilitzar en el que me donara la gana i fer-ho públic. I van dir que sí. Entonces és el sentit de que aquestes dades, diguem, són públiques, per dir-ho d'alguna manera. Tenim autorització. Bé, altres de les coses, que jo crec que aquest és el mapa més general d'on estem, que van fer va ser un estudi quantitatiu i qualitatiu. Van preguntar l'opinió sobre les debilitats, les amenaces, les fortaleses i... Amenaces, debilitats, fortaleses... I quina me queda? Me queda una. Només tinc així debilitats i amenaces. Ha posat només les debilitats i amenaces, els problemes, no ha posat el bo del sector. En un anàlisi qualitatiu li van preguntar com veien el sector i quin pensaven ells i elles que era el problema fonamental del sector. Torno a repetir que és a finals del 2016 quan se fa el treball de camp. Detectaven que hi havia una debilitat de la demanda en general. Detectaven que hi havia una debilitat en la demanda. Com a principal problema. Debilitat de la demanda què és? Que va més gent a preguntar que la que pot comprar. Que va gent a comprar que no pot comprar. Que va gent a llogar que no pot llogar. O que no tenen clar que els vagin a donar els diners suficients per a poder comprar o per a poder llogar. Principal element. Segon element, la incertesa política. No sé si situeu políticament, però les últimes eleccions, ahir havien passat ja una primera època d'eleccions en les generals, havia quedat, no s'havia resolt, va haver un impàs on no s'ha poder lograr govern i la segona ronda d'eleccions va ser en desembre del 16. No sé si en recordeu d'aquella època.
pues, en aquest impàs d'incertidumbre política. No sabien, era el segon element més o menys clar. El tercer és la finançació. Penseu que la major part, i és una de les coses que jo parlo del canvi, la major part dels actors que n'hi havia ahir eren promotors i constructors i diuen que hi havia un problema de financiació. El problema de financiació és per a ells, i ja m'anticipe a una de les conclusions. Una de les característiques, en la meva opinió, i de lo que pense argumentar en la tesi, en les meves hipòtesis, és que el nou model via financiació exclourà a gran part dels actors tradicionals, que són els promotors coneguts o promotors locals, via financiació. No tenen financiació, tenen moltíssima més dificultat. I són substituïts per altres que sí que tenen financiació, perquè en si mateixa són instruments de financiació, perquè són fons d'inversió. Ho veurem després. Ells ho diuen així, que és la plasmació de determinats fluxos de capital o de la globalització financera en el mercat de l'habitatge. I, per tant, el passar, en el cas de València, molt clarament, com a tendència molt clara, d'un model més arrelat localment en un model de producció i de promoció i de construcció creixentment internacionalitzat, globalitzat i penetrat per corrents financeres. T'ho diré claríssimament, perquè immediatament després el que apareix és nous agentes en el mercat. Què volen dir en lo de nuevos agentes en el mercat? En què estàvem pensant? El promotor, el constructor tradicional, gran part dels despatxos també d'arquitectura, gran part dels agents que estan ahí se donen compte que si la Sareb té un banc, si la Sareb té un solar o té un projecte, si les entitats financeres tenen un banc, tenen un solar o un projecte o un programa d'actuació, si això ho tenen, no se fien d'ells per a dur-ho endavant, sinó que ha aparegut una nova figura de project, que li poden dir de moltes maneres, de gestor de projectes, si vos agraden més els anglicismes de project management, depèn, si vos agrada encara més l'anglicisme i vos agrada el mercat, parlen de players, de nous players, agarreu el terme que més vos agrada. Però són nous elements que el que se dediquen és a donar credibilitat a la gestió d'un projecte i que exclou a gran part del que és la promoció i la construcció tradicional. Des del punt de vista de l'arquitectura, ja que la major part de vosaltres sereu arquitectes, implica també un impacte gran en la reconfiguració del model de què serà l'arquitectura. És un element bàsicament de disseny d'espais o de gestió de projectes. N'hi ha una carrera, els últims anys, els que se dediqueu professionalment a l'arquitectura, ho podeu veure, de replantejament de a què se dedicaven els despatxos. Ja no se dediquen tant a planificar i a fer obres, sinó a gestionar, sobretot, projectes, molts dels despatxos que conegueu. I aquesta reconfiguració de la pròpia activitat professional vos anirà arribant. Per què? Perquè quan se genera aquest nou espai de gestor de projecte, els promotors tradicionals comencen a convertir-se en gestors de projectes. Ara veieu les seues pàgines de promotors tradicionals, diuen que són promotor i fan una gestió integral del projecte. Entres en pàgines d'arquitectes d'arquitectura i te diuen que tenen una pàgina d'arquitectura, però que a més són gestors integrals de projectes, i tot el món que està en aquesta òrbita se dedica a ser gestor integral de projectes. M'esteu seguint? Això potser vos sona. Bé, tot el més ja no vaig entrar perquè són els principals, en funció també de qui ho dia, una xicoteta classificació, naturalment un clàssic, els problemes derivats de l'administració pública i falta de professionalitat, etc. No vaig a seguir un poquet perquè els dos elements que trobo jo que més caracteritzen el nou model, o gran part del nou model, són aquests dos. La falta de financiació, que va aparèixer nous actors i, per tant, aquests nous actors, fons d'inversió fonamentalment i banca d'inversió, mediatitzats per una nova figura de gestor o gestora, que no necessàriament té cap vinculació ni cap propietat del sòl. Bé, anem a parlar de si no una nova bombolla. Vaig a treure dos gràfiques molt ràpides per no allargar-me. Aquesta és l'estadística de l'estoc d'habitatge acumulat en el conjunt de l'Estat, en el conjunt d'Espanya, que publica el Ministeri de Foment i que és molt coneguda i que efectivament indica com
progressivament, des de l'any 2010, està baixant l'estoc d'habitatge. L'última dada és de 2016, i per tant, efectivament, l'estoc d'habitatge globalment està baixant. En el cas del nostre territori, el percentatge de... No, això continua sent dades a nivell d'estat, però és molt paregut en el nostre cas. El percentatge de variació interanual, com veieu, a partir del 2010 va baixant i s'accelera en els últims anys. Hi ha un increment claríssim de l'activitat, sobretot de les transaccions immobiliàries i promotores. Bé, aquesta gràfica em sembla molt interessant. L'ha feta este matí. L'actualitat este matí. I per tant són dades a l'última dada replegada, que és el tercer trimestre de 2017. Són les transaccions de segona mà en la ciutat de València. Si les veieu, estem pràcticament... A veure, no sé si heu treballat en el sector immobiliari, si conegueu molt el sector immobiliari des del punt de vista de la compraventa, però els menys bons en termes d'activitat i de compraventa sempre són el segon i el quart, i el primer i el tercer trimestre són molt roïns, especialment el tercer trimestre, però ocupa el mes 7, 8 i 9, que des del punt de vista de l'activitat són molt roïns. Per tant, hi ha una davallada. Però si veieu en termes, en molta perspectiva, en 2007 estem pràcticament en nivells molt similars a nombre de transaccions als de plena bombolla, 2004, 2005, 2006. Estem pràcticament en el mateix nombre de transaccions de segona mà. I per tant, si el que es planteja és si des del punt de vista de l'activitat i si la gent està comprant pisos, estem en una situació de creació o no de recuperació de l'activitat, les dades te diuen que sí, sobretot en el cas de la segona mà. Ara veurem què passa en l'habitatge nou, però en el cas de la segona mà, sí. I això hauria de dur aparellat un increment, que no ho ha tratat en aquest tema, però du aparellat un increment de l'activitat, sobretot en termes de rehabilitació i reforma, però a nivell particular, no a nivell de gran empresa. Per tant, s'està creant una nova bombolla, s'està creant una reactivació? Les dades te diuen que sí. Estem pràcticament en màxims. Si ens passem a obra nova, dades actualitzades a este matí, la situació és completament distinta. En obra nova no n'hi ha transaccions, entre altres coses perquè les transaccions que poden haver-ne ara serien sobre producte fet fa 2 anys. Fa 2 anys encara no se feia, i producte fet fa 2 anys heu de pensar que la decisió s'ha de pres fa 3 o fa 4 anys. I el cas és que no n'hi ha, salvo un repunt puntual a finals del 2016. I per tant, el conjunt de l'activitat està fent-se sobretot en coses de segona mà. Pràcticament res de moment en coses de segona nova, d'obra nova. La reflexió que se fan tots els actors, els actors més grans de l'àmbit immobiliari, com són fons d'inversió, grans promotors, estos project managers que vos dic, entitats financeres, veuen això, i una altra estadística que veurem més avant, és fa falta més obra nova. I li tenen una fe tremenda a l'obra nova. Per això n'hi ha ara mateix uns 40, se parla entre 40 i 50 projectes pendents de llicència en l'Ajuntament de València. Ara veurem a on, quasi tots en el que vos ha dit antes, en les perifèries. Bé, anem a deixar-ho ahí. Si voleu, després en parlem més. Bé, si ho agarrem en base 100, és a dir, imaginem que partint des del mateix punt, tant on se construeix en València o en la resta de l'espai, tenim aquesta gràfica. Una de les coses que jo vos deia abans és que el nou model és extraordinari, és més segregador que l'anterior. El nou model es basa fonamentalment en la promoció, o li interessa especialment la ciutat de València, o els espais més privilegiats dels territoris, de més renta. La segregació urbana s'està veient, o se va veure sobretot, en què gran part d'aquesta promoció, torno a repetir, anirà destinada al segment més alts del mercat. La promoció destinada als segments més baixos del mercat és extraordinàriament residual.
Si vegeu un poquet, perquè tingueu una foto molt completa des de 2004 en base 100, esto és els habitatges d'obra nova que se van vendre en lo que és la ciutat de València i en lo que és en la resta de la província. L'evolució durant la bombolla immobiliària va ser molt més intensa en la resta de la província. Me seguiu? Enteneu la gràfica? Va ser extraordinàriament més intensa comparativament parlant en València. Ara ja ha caigut tot, però ara este model, si veureu en els pròxims anys el que es produirà, en la resta de la ciutat només se produirà si tenen fe de que consumir a València cal votar a altres llocs. Però l'interès fonamental, i ho veureu després, serà la ciutat de València, la qual serà una diferència con respecte al model anterior. Esta és una diapositiva que quan jo presentava els estudis estos als fons d'inversió, a les entitats financeres, els ha cridat moltíssim l'atenció. Esta era la que més els impactava. Per això les ha posat perquè és... Escolta, jo me preguntava, i aquestes persones compren les decisions de quina informació tenen? Esta era una que li prestava moltíssima atenció. I era el percentatge sobre el total de ventes que tenia en la comunitat valenciana l'obra nova o la segona mà. En el 2004 el percentatge era un poquet major, el de segona mà, fins que es va creuar en el punt de la bombolla i el punt àlgid de la bombolla i l'obra nova, n'hi havia més transaccions d'obra nova que de segona mà. Per què? Quasi tots els estudis de demanda acaben concluint que més o menys la meitat de la gent busca pisos nous i l'altra meitat de la gent busca pisos de segona mà. El que busca pis de segona mà no és que no li agraden els nous, sinó que ell ja sap o ella ja sap que on ell el vol o on ell pot pagar, després d'anar al mercat sap que acabarà comprant-se un pis. Si vol viure en el Carme, difícilment se'l comprarà un pis nou. Si vol viure en Benimaclet, difícilment se comprarà un pis nou perquè n'hi ha poqueta promoció i entonces arriba a la conclusió de que vol segona mà. I n'hi ha gent que no, que vol un pis nou encara que estigui a un altre lloc. Estos números, des del punt de vista dels estudis de demanda, perquè més o menys tingueu una idea, n'hi ha un 40% que vol nou, n'hi ha un 40% que sap que acabarà comprant segona mà i un 20% que és molt més permeable. I per tant la situació més o menys estava per així. Quan veuen aquesta situació d'estudis de demanda, el que se tiren els és molt coherent en la seva pròpia expectativa i el que pensen és que efectivament n'hi ha una cosa que ells han anomenat, que és, s'ha dit, ha tingut diversos noms, demanda embalsada, demanda retenida, demanda acumulada, demanda que està ahí, que està deseando, coses de... Una altra vegada, si aquesta demanda té diners per accedir o no. Però això els interessava, perquè quan tu des d'aquesta perspectiva veus aquesta gràfica, el que veus és que tens tot això per rellenar. Enteneu la gràfica? Enteneu el que estan pensant? És que tens tot això per omplir de pisos. Bé. El segon element és la diferenciació territorial de llocs de producció de l'habitatge. Ara veureu que ja vos heu avançat una miqueta, perquè són temes que estan tots relacionats, he intentat per analíticament diferenciar-los, però estan molt, molt, molt relacionats. En primer lloc, sobretot interès com a grans ciutats. És molt curiós i així hi ha coses al marge, però tu parlaves en les grans empreses, en grans fons d'inversió, en grans actors, i els dius, escolta, és que tinc una cosa superinteressant en Alzira. I no els dic ja si els dic, jo que sé, en Gavarda, en Alzira. I no els interessa en absolut. En absolut. Ni siquiera Paiporta els interessa. Els interessa 4 o 5 espais de ciutats molt grans. I no totes les ciutats. No totes les ciutats. Per exemple, Castelló, ja veureu després, no els interessava en absolut. Tot és una capital de província, en absolut. Ara, me'n recordo que fa 2 setmanes estàvem pensant, dic, doncs ja és que potser ja toca fer una en Castelló, la ciutat de Castelló, estàvem com molt dubtosos. I per tant, n'hi ha per a mi una doble diferenciació, dos grans llocs. Territorialment, sobretot les grans capitals que sustenten les rentes més altes, i des d'elles 2 tipus d'intervenció. Un model més minoritari basat en el centre de les ciutats, sobretot vinculat als xicotets inversors, sobretot, però no soles, ho veurem després, xicotets inversors per a comprar 1 o 2 pisos i posar-los en lloguer,
o comprar uno o dos pisos, arreglar o intentar vendre-ho per una major quantitat de diners. N'hi ha alguna empresa que no, les tratarem després. I el model, de veritat, que no és un nou model, que ja estava, però que s'ha accentuat, que és la perifèria per a construir residencials. El tema és, escolta, construir residencials en la perifèria no és una cosa nova, està inventadíssim. L'únic tema és que l'anterior model era un producte que cohabitava en altres productes. Si ara entreu en el que s'està promovent en la ciutat de València, la major part del que s'està promovent és este model. I fora d'este model, quasi res té interès. Me seguiu? Quasi res té interès. És difícil que se trobeu cap promoció immobiliària entre mitgeres en un barri més o menys normal. No respon a aquest model. I aquest model és el que estan buscant. Aquest és el model sobre el qual s'ha fet tot el planejament de les actuacions urbanes, tant en la ciutat de València com en d'altres. El PAI de Melilla respon a aquest model, el PAI de Patrés un poc menys, però també respon a aquest model, el PAI de Benimaclet, conforme s'ha organitzat, ja veurem després, també respon a aquest model, des de luego el PAI de l'Avenida Alfagüil, Los Riols, Benicalap Nord i Benicalap Sud respon a aquest model, el PAI del Grau respon a aquest model, el PAI de Nazaret respon a aquest model. Entonces, per tant, València desperta des del punt de vista de què fer, respon molt bé a aquesta expectativa d'aquests grans actors, el model immobiliari. L'altra cosa és les conseqüències socials que puga tindre la generalització perifèrica d'aquest model. I les conseqüències urbanes, les conseqüències socials, les conseqüències de percepció del territori i les conseqüències i l'impacte que tindrà sobre la manera d'organitzar una determinada ciutat encapsulaments agregats, que el coneixeu bé. Passem. Bé, el mateix. Esto és les transmissions d'habitatge usat, de vivenda usada, que és fins que desperta el model de promoció d'obra nova, el model que serà hegemònic i que abarcarà gran part de l'activitat i que abarca l'increment de preus que està produint-se, sobretot en la ciutat de València. El mateix, prenem com a base 100, el nombre de transmissions. Si veieu, així va caure primer València, va resistir molt antes el que és la resta de la província, però en l'actualitat el nou model adelanta molt clarament en la base 100 la ciutat de València les transmissions en respecte a la resta de la província. De fet, ja en la ciutat de València, comparant-ho amb base 100, ja estem pràcticament en els moments més alts del període de la bombolla immobiliària pel que fa a l'activitat. Bé, i per tant, és perfectament coherent. Esto és una nota del... El que passa és que és 003, 006, per qüestions que vull fer un jaleo, però és la nota de 0 a 10. És una mitjana reduïda sense decimals. Y se le preguntaba a estos actores, en una escala de 1 a 10, donde 1 significa nada interesante y 10 muy interesante, ¿cómo considera estos productos desde el punto de vista de la demanda residencial en venta? ¿Usted qué es lo que cree que va a ser más interesante? Y es molt coherent lo que passa en lo que estos actors veuen, que d'això va la tesi. La tesi va que és que el que passa se correspon en la manera de percebre determinades decisions i determinats condicionaments objectius. I el que te diuen és claríssimament, te diuen, amb moltíssima diferència, diuen, no, lo que és interessant són aquestes dues coses. Viviendas en la zona centro, en zona premium, para alquilarlas, para arreglarlas y subirlas de precio, para hacer cualquier tipo de cosa, pero solo en la zona premium, o residencial con zona común. Residencial con zona común. Es decir, eso es lo que va a funcionar, eso es lo que sube de precio, esos son los solares que valen más dinero y eso es el Elysium donde la gente quiere vivir. Eso. Y es coherente lo que ellos se plantean como elemento buscado, como elemento con lo que hay. En un segundo plano, viviendas en bloque en zonas de expansión, es decir, esto mismo, pero desde el momento de vista que ya estoy en bloque, ya me interesa muchísimo menos. Insisto, yo he trabajado mucho con fondos, trabajé en Servihabitat, sabéis que es el servicer vinculado a la Caixa. El interés que despierta un solar de estos con zona común a uno que descienda sin zona común, un bloque normal, es infinitamente menor.
¿vale? Infinitamente menor. Con lo cual, en un momento de desaceleración y la aparición de nuevos agentes, todo el mundo se va a lo mismo, lo cual ha creado una cierta inflación, la veremos después, para mí con claros tintes de burbuja ya en el mercado del suelo, de este mercado del suelo y de este mercado, no solo del suelo, sino inmobiliario, porque prácticamente el mercado del suelo prácticamente no tiene un mercado de vivienda ya construida. A un elemento mucho más lejano, los unifamiliares, ¿vale? Pero aún resistiendo. A ese mismo nivel, más o menos, los apartamentos turísticos. Ojo que los apartamentos turísticos estamos hablando de hace año y medio, ¿vale? Hace año y medio. Y son grandes actores que todavía no han entrado en ese negocio. Veremos en ese tema, veremos luego después si están interesados o no, pero que ya lo detectaban, ¿vale? La vivienda usada ya no les interesa, ¿vale? Muchísimo menos, lo que les interesa es el modelo de producción, ¿vale? Y en un segundo lugar, el alquiler con opción a compra, que durante un tiempo, en la aparición de la crisis, fue una cosa que gustó bastante. Los locales comerciales, ¿vale? Otra de las cosas que no he puesto aquí, pero que como responsables de arquitectura o como arquitectas y arquitectos podéis ir suscitando, es la dificilísima salida comercial de la inmensa mayoría del espacio comercial que hay vinculado a muchísimas de las viviendas, ¿vale? El comercial, cuando se hacen los proyectos de valoración, el comercial tiene muy poco valor, ¿vale? Se le da muy poco valor. Acabo de ver tres proyectos, la valoración y los números de tres proyectos muy grandes para Valencia, y el local comercial prácticamente no se le da ningún valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la actividad comercial, salvo en el centro, se localiza en muy pocos puntos, ¿vale? De hecho, gran parte de esos espacios comerciales van a salir en esos proyectos como garajes, como cocheras, para que por lo menos tenga algún tipo de retorno. Lo cual, desde el punto de vista de la reflexión de lo que es la vida urbana, el local de barrio, que es donde están este tipo de vivienda, no les interesa en absoluto, ¿vale? Y están empezando a pensar qué se hace ahí abajo. Pues le dices, pues mira, haz aparcamientos para bicis, ¿no? Pero que dé dinero, pues hostia, ya no sé, ¿vale? Y están buscando aquí qué hacer con esto, ¿vale? Y sobre todo lo que empieza a no tener lo que no tiene más interés es la vivienda social. Puede decir, oiga, el sector promotor nunca le ha interesado la vivienda social. Erróneo. El sector promotor y constructor durante años vivió de la vivienda social, ¿vale? Con unas características o con otras. En el actual modelo, la vivienda social es el sector menos interesante desde el punto de vista de la actividad. Y en alquiler se ven prácticamente los mismos. Oiga, y usted si lo tiene que dedicar al alquiler, lo mismo, ¿vale? Lo mismo. La reflexión de esto nos lleva a una jugada, a un pensamiento muy lógico. Oiga, si los fondos y los actores están destinados sobre todo al segmento más alto en Valencia, en las zonas premium, en los sitios más de centro y en las zonas premium, oiga, ¿qué pasa con el sector de la sociedad con menos recursos? Porque el sector privado no lo va a atender, no lo está atendiendo. Y el sistema público, a la espera del nuevo plan de vivienda, bueno, que ya se sabe bastantes cosas, pero que veremos cómo se aplica, y de muchas leyes, como la ley de la función social de la vivienda, en la cual participé, que veremos finalmente con qué dotación a nivel municipal se dota para poder generar parque de vivienda social. El ámbito público no está, el ámbito privado no está, y el ámbito público está, pero muy poquísimo, ¿vale? Con lo cual se genera un enorme elemento de exclusión residencial que ya se está viendo y que se va a ver muchísimo más en los sectores menos solventes, en la población muchísimo más excluida, ¿vale? Ni qué decir tiene si esa población quiere acceder aquí o aquí, ¿vale? Lo tendrá en chino, ¿vale? Bien, esto es simplemente dos reflejos esto no son discursos uniformes, pero cuando digo que gran parte de los grandes capitales están fuera no se atreven a entrar en el centro, eso no es del todo cierto, sino que la actividad es muchísimo minoritaria, ¿vale? Estas son dos noticias, una noticia acaba de salir hace menos de un mes, que es APG, ¿vale? El fondo de pensiones holandés APG. Esto es un fondo de pensiones que tiene más de 400, tiene activos por valores de 451.000 millones de euros. Esto es una burrada. O sea, nunca hubo un promotor en España que tuviera ese volumen de negocio, nunca. Y solo en España, ¿vale? Solo en el sector inmobiliario hay 40.000.
¿vale? Bueno, pues este sector dice, este fondo, que es un fondo de inversión, que lo mismo le da como inversión, invertir en cacahuetes, que en vivienda, que en yogures desnatados, lo que dice es que va a buscar edificios de viviendas en Valencia. ¿Pero dónde en Valencia? ¿En Patrais? No. Crea una sociedad con renta corporación, que es el socio local con conocimiento del tema, y busca inmuebles en el centro de la ciudad, ¿vale? En el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque su modelo es ese. Su modelo es en el centro, ¿para qué? Para rentabilidad. Ofrece una rentabilidad del 4,5, no hablan si es bruta o neta, me parece bastante elevada, ¿vale? Pero bueno, un 4,5 de rentabilidad para viviendas en el centro. Cuando decimos que el centro está excluido de estos grandes capitales, efectivamente, porque son muy pocos, pero los hay. El centro es un lugar, está siendo un lugar de inversión o de especulación o de generación de rentas, sobre todo del pequeño inversor de comprar 1 o 2 pisos, ¿vale? Otra cosa es que las leyes, y ya nos adentramos en el tema del alquiler turístico, lo digo porque esto me sale porque cuando te llaman de algún sitio para hacerte preguntas sobre el sector inmobiliario, sobre la sociología urbana o sobre el problema de la vivienda, te vienen a hablar por el tema de los apartamentos turísticos, la gentrificación y la turistificación, es lo que más te preguntan, entonces sale casi de manera espontánea. Lo que te viene a decir es, sí, el modelo parece que va a la prohibición de los apartamentos, de esta actividad, sobre todo en los pisos sueltos, y a permitir que se hagan edificios enteros. Los edificios enteros van a tener una demanda muchísimo más alta, porque van a tener fuera de la competencia a lo que es el pequeño inversor que lo tenía por ahí salpicado y que está teniendo muchísimas resistencias políticas y sociales, ¿vale? Con lo cual, este modelo, ¿vale?, que es igual de turistificador e igual de intensivo, va a tener un impacto muchísimo mayor a nivel de beneficios, a nivel de crecimiento de la riqueza para este actor, ¿vale? El otro modelo de impacto es, por ejemplo, el grupo Comatel, que es un grupo local, es un grupo valenciano, ¿vale? Es un inversor local que va a abrir 4 hoteles en el centro de Valencia, ¿vale? Lo mismo, 4 hoteles. ¿Dónde? ¿En Patrais? ¿En Benicalap? No. Uno en el Palacio Valier, en la Plaza Manises, otro en lo que era el Café Madrid, otro en lo que era la sede del PSPB en Blanqueríes y otro en la calle Calabazas, ¿vale? Este modelo, lo que vengo a decir como elemento diferenciador es que este modelo es enormemente intensivo en capital y excluye a gran parte de los pequeños propietarios que iban a entrar en ese modelo para alquilar o para especular, ¿vale? Y se va a quedar concentrado en estos grandes flujos de capital, porque para comprar un edificio entero en el centro, pues tienes que tenerlos, porque encima la banca, como hemos visto antes, no te los presta, tienes que tenerlos, y entonces tienes que ser, pues, un gran fondo, o tener una gran capacidad de recursos como este grupo, ¿vale? Bien, un tercer elemento, podemos volver, yo intento hacerlo lo más, daros las más ideas para que luego comentéis o incluso critiquéis los datos y las conclusiones a las que llego con esos datos, ¿vale? ¿Qué es el mercado del alquiler? ¿Vale? El mercado del alquiler aparece bastante, o la necesidad del alquiler, aparece y ha ido apareciendo y desapareciendo del discurso de la sociología urbana o de las necesidades de vivienda de la población, y ahora se presenta de una manera muchísimo más evidente, ¿vale? Está también muy vinculado a la expulsión o a los procesos de filtrado de población de los lugares como Ruzafa, en el caso de Valencia, como Ruzafa, el Carmen y próximamente pues el Cabañal, probablemente, ¿vale? Y veremos la presencia residual de la iniciativa privada, la escasa presencia residual también de la iniciativa pública y el incremento de espacios destinados al turismo, que es el que hemos visto. ¿Puedes pasar un segundo? ¿Vale? Bien. A mí cuando se habla de lo del alquiler, ¿vale?, hay una cosa que me pone bastante nervioso, que es lo de la cultura del alquiler, ¿vale? En España no hay cultura en el alquiler, ¿no? En España había cultura del alquiler igual que en otros sitios. El problema es que alquilar en España siempre ha sido muchísimo más complicado que alquilar en otros sitios, ¿vale? Y el mercado ha funcionado de una manera distinta. Otra cosa que me pone más nervioso es que, sobre todo cuando se compara con el contexto europeo, que es que a los jóvenes españoles, a los jóvenes valencianos, no les gusta vivir solos de alquiler, prefieren estar en casa con sus padres. Pues no sé si conocéis a algún joven valenciano
pero prefieren estar solos o con su pareja que estar en casa de sus padres, ¿vale? Los que yo conozco son así. Si no están es porque no tienen los recursos que hay, con lo cual no hay un elemento cultural detrás que les paralice, ¿vale? Bien, los hogares, ¿vale? En función del régimen de tenencia de la propiedad, ¿vale? Esto hasta el 2013, lo podía actualizar, pero ya no me ha dado tiempo, es la última vez que cogí el dato para la presentación. Si veis, lo que me vale de aquí es la tendencia, ¿vale? Tanto a nivel del conjunto del Estado como a nivel de la Comunidad Valenciana, la tendencia de viviendas en propiedad iba bajando y en paralelo iba subiendo las viviendas en alquiler. Con lo cual estaba claro desde hacía por lo menos 11, 12, cuando había dificultades para acceder a la propiedad, que había un cambio muy bestia, muy intenso de cambio de uso de utilización de la vivienda principal de la propiedad del alquiler, ¿vale? Voy pasando. ¿Vale? Esto está con el alquiler, solo son datos recogidos del censo. Hay otros tipos de fuentes, como la encuesta continua de hogares, como la encuesta de condiciones de vida, que elevan este porcentaje prácticamente hasta el 17, ¿vale? En la actualidad, hasta el 17. También aquí hay otros modelos, lo veremos después, otros de los datos, pero quedémonos con que esto llaman alquiler de mercados, ¿vale? A esto se le puede sumar alquiler social, que no está incluido aquí, o alquiler a bajo coste, que tampoco está incluido aquí, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo que sé, un familiar le alquila a otro por una cantidad simbólica, eso no estaría incluido aquí. Si incluimos todo, el porcentaje le varía hasta el 16-17, pero si veis el porcentaje está clarísimamente en incremento, ¿vale? ¿Podéis pasar a la siguiente? Gracias. Bien, estos son los datos más o menos hasta el 2016 de la encuesta continua, ¿vale? Y las conclusiones son claras, ¿vale? En dónde vive cada cual. Esto es en la Comunidad Valenciana, a ver, total, en la propia, alquilada, vale, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? La total de población que vivía, veis como aquí está, alquilada o cedidas gratis, ¿vale? Es que no es un porcentaje nada despreciable la gente que vive en cedidas gratis o a un precio especialmente bajo porque se las cede la empresa, porque se las cede alguien, ¿vale? Alguna cosa de este lado, ¿vale? Bien, a ver, propia pendientes de pago, vale, propia pendientes de pago, propia con pendientes de pago y alquilada. Vale, en porcentaje y en números absolutos, vale. Estos son los porcentajes, ¿vale? ¿Vale? Depende cómo suméis esto, os puede dar un dato distinto, ¿vale? Y estos son los globales. Lo que vengo a decir de este número es que si veis estos números, había aproximadamente un incremento de 20.000 personas, un incremento anual de 20.000 personas que cambiaban la propiedad por el alquiler, ¿vale? El mercado estaba sustituyendo anualmente a 20.000 personas que antes tenían vivienda en propiedad porque ahora vivían en alquiler, ¿vale? Este dato encima es coincidente con un estudio enormemente desconocido y que hay que buscarlo, está escondido, pero existe, que es el estudio de demanda de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, que todos los años, en un informe trimestral, pide Consellería, ¿vale? Y que detectaba y que ya decía que la demanda anual de viviendas para alquilar iba a ser de 20.000 viviendas anuales, ¿vale? De gente que percibía que no iba a poder acceder a la propiedad o que no quería acceder a la propiedad o que por algún tipo de circunstancia iba a alquilar. Y ese volumen de 20.000 viviendas anuales alquiladas, no había stock en el mercado. El stock del mercado era muchísimo más bajo que ese stock, ¿vale? Si veis, en el 2013 eran 247.000, ¿vale? En términos absolutos, pasando a 271.000, aquí lo superamos un poco, en el 2014, en el 2015 297 y en el 2016 ha bajado un poco, precisamente porque fue cuando se empezaron a aparecer los incrementos más fuertes de precio en el mercado del alquiler, ¿vale? Y por tanto se paró ahí, ¿vale? Pero en ese impasse hubo un consumo, hablo de la Comunidad Valenciana, de 40.000 viviendas en 2 años como necesidades de vivienda en alquiler, ¿vale? Y ahora la reflexión es lógica. Si Valencia es aproximadamente entre un 20 y un 20-25% del mercado, la ciudad de Valencia es un 20 o un 25% del mercado, cuando no sea más, ¿vale? Solo por población ya probablemente estemos por ahí, pero como elemento del mercado de necesidades de vivienda en alquiler probablemente sea más por temas de desplazamientos, población flotante. Bueno, si vosotros sois estudiantes y lo podéis saber, implica un incremento de unas 4 o 5.000 viviendas anuales de incremento de la demanda, ¿vale? En 2 años, entre 8 y 10.000 viviendas. Si entráis a Idealista, nunca tuvo Idealista entre 8 y 10.000 viviendas, nunca, en alquiler, nunca tuvo para alquiler entre 8 y 10.000 viviendas, ¿vale? Con lo cual hay un problema clarísimo
clarísimo de oferta de viviendas, ¿vale? Que ya se veía venir y que ya que muchos de vosotros lo podéis palpar y lo podéis ver, pero que está cuantificado y que los datos te lo soportan perfectamente bien, ¿vale? Y luego, por poner todo este contexto, ¿vale? Si en Valencia hay aproximadamente 300.000 hogares, el conjunto de personas que en Valencia viven de alquiler son unas 45.000, ¿vale? Es decir, ha habido un incremento prácticamente del 20% del mercado, ¿vale? 45.000 hogares que habrá en estos momentos alquilados en la ciudad de Valencia suben cada año entre 4 y 5.000, ¿vale? Lo digo también esto porque luego, y esto lo que voy a decir ahora es bastante provocador y me podéis, creo que se discutirá porque es el debate más interesante que he tenido, o más intenso que he tenido, es cuando contextualizamos el fenómeno del apartamento turístico, ¿vale? Las contabilizaciones más intensas que ha habido de los apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia hablan de entre 4, 5 y 6.000 viviendas, ¿vale? Que metidas aquí, efectivamente, lo que te me viene a decir, y es mi conclusión, es que un tema que afecta a determinados barrios y la exclusión residencial en determinados barrios, básicamente en el Carmen y en Ruzafa y próximamente en el Cabañal, pero que no explican el fenómeno. ¿Entendéis? Explican el fenómeno en determinados barrios, pero no me valen para explicar el fenómeno en el conjunto de la ciudad de Valencia, que tiene para mí otro tipo de explicaciones, y desde luego no vale para explicar por sí solo el fenómeno del conjunto de la provincia, ¿vale? Bien, esto es el alquiler subvencionado, ¿ves? Es una desagregación. Prácticamente tenemos entre el 2 y el 3% del alquiler subvencionado que recibe algún tipo de subvención. Esto en el contexto europeo es irrisorio, ¿vale? Es extraordinariamente bajo. El resto del alquiler que existe es un alquiler a mercado, ¿vale? Con lo cual, la ausencia de la administración en este sector, que requiere ser, en principio, con unas fórmulas que hablan que no, bastante intensivo en capital, la ausencia de la administración en este ámbito es, para mí, una de las causas y una de las posibles soluciones a el problema del alquiler y el problema de la exclusión residencial, ¿vale? Así. Es que hablo muy rápido. Vale. Bien, esta es la encuesta continua de hogares y habla de que, pues, un dato que es bastante regular, entre el 30 y el 40% de la población española no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ¿vale? La pregunta inmediata es, oye, ¿qué es un gasto imprevisto? Un gasto imprevisto en el 2015, ahora se habrá modificado como mucho 5 euros, es que si te llega un gasto de 650 euros no tienes dinero en la cuenta para pagarlo, ¿vale? Eso es un gasto imprevisto. O dicho de otra manera, entre el 30 y el 40, ahora ha empezado a bajar porque ha incrementado un poquito mejor el empleo, pero entre el 30 y el 35% de la población española y valenciana no tiene 650 euros en la cuenta para pagar un imprevisto, ¿vale? Esto en un contexto universitario donde están sobrerepresentadas las rentas un poquito más altas, o un poco más altas, o medio altas, es más difícil de entender, pero en determinados contextos lo veían clarísimamente, y lo que les asombraba era que hubiera gente con más de 1.000 euros ahorrados. Dicen, no, pero hay gente que tiene más de 1.000 euros ahorrados, sí, ¿vale? Lo digo porque las percepciones un poquito pueden cambiar. Entonces, en este contexto, la exclusión residencial va a ser muy heavy, ya está siendo muy fuerte, y la centrifugación de rentas bajas a periferias y a periferias de las periferias se va a acentuar muchísimo más, ¿vale? Bien, por tanto, el número de hogares que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, la hipoteca, el alquiler, recibos de gas, la comunidad en los últimos 12 meses, como veis, ronda el 12%. ¿Vale? El 12% de los hogares en los últimos 12 meses han dejado de pagar algo, ya en el 2015. ¿Vale? La encuesta de 2016 la podemos actualizar, ha bajado un poquito, ¿vale? Pero nos seguimos situando, en el caso de la Comunidad Valenciana, en torno al 10-12%. Insisto, 10-12% ya no es que tengan dificultades, es que han dejado de pagar algo, ¿vale? Con lo cual, en el escenario que yo os he dicho antes, estos perfiles de población no tienen casa. Y no tienen plan no hay plan para ellos. No es que tengan casa, es peor que no tengan casa, no hay plan para ellos, ¿vale? O para ellas. No se sabe qué hacer con ellos, ¿vale? O con ellas. Bien,
Bien, esto voy a pasar, la pasamos, ¿vale? Esto era lo mismo, ¿vale? Era un poco en qué lugares había esto. Le preguntamos una escala de 1 a 10, donde 1 significa nada interesante y 10 muy interesante, ¿cómo considera estas zonas desde el punto de vista de la demanda residencial en venta? ¿Vale? ¿Usted dónde cree que va a haber más? No que vaya a haber más, sino dónde usted cree que la demanda es interesante, ¿vale? En venta. Y lo tienen claro los 2 sectores donde más actividad tienen ellos. La promoción. Uno, muy claramente, la costa de Alicante y Valencia capital, ¿vale? Producto destinado a turismo residencial, a vivienda destinada a rentas especialmente más altas. En segundo lugar, Alicante costa, ¿vale? Alicante capital, perdón, ¿vale? Y ya muchísimo más bajo, Valencia costa, Alicante, las áreas metropolitanas, siempre y cuando no estemos en Castellón, ¿vale? Que en cualquiera de sus formas y modelos se va al final, ¿vale? Lo de Castellón era bastante asombroso, ¿vale? La percepción que hay sobre Castellón, no le hay demasiada fe. No hay grandes proyectos que hayan arrancado en Castellón, a lo mejor algunos lo conocéis en los últimos tiempos, también es por el stop, pero incluso en las grandes áreas como el Pau Gumbau, el Pau Teixida, todos estos Paus grandes que había dentro de Castellón, tampoco han tenido demasiado interés, ¿vale? La avenida Casalduc, toda la zona residencial de Castellón, no han tenido, ahora están pensando a ver si arrancar alguno, pero siempre en estos, digamos, Paus más premium, ¿vale? Desde luego nada por la Salera ni nada por ahí, ¿vale? En los sitios, digamos, que se encuentran en otro tipo de lugares. Bien, y volvemos a lo mismo, ¿vale? En una escala 1 a 10, donde significa 1 significa nada interesante y 10 muy interesante, ¿cómo considera estas zonas desde el punto de vista de la demanda residencial en alquiler, ¿vale? Entonces te decían, bueno, esto es la media, ¿vale? Lo mismo, en alquiler me iría a Alicante capital y a Valencia capital, el alquiler para turismo residencial no, yo quiero construir para vender, ya vendrá si quiero un inversor, básicamente Valencia capital, las capitales, y lo que no queremos es Castellón, especialmente Castellón área metropolitana, ¿vale? También es verdad porque tienen la visión de que el área metropolitana de Castellón está muy vinculada al azulejo, y por tanto el azulejo, en la medida que tiene crisis, piensan que va a suponer un lastre demasiado evidente a su propia actividad. Bien, otra reflexión sobre la diferencia entre el atractivo entre alquiler y venta en función de cada uno de los productos, ¿vale? Fundamentalmente, el residencial en la zona común hay muchísima diferencia, ¿vale? Es sobre todo un producto destinado a la venta, más para el alquiler, pues tiene mayor costes de mantenimiento, y al otro lado la vivienda social, donde la ven más como para alquiler dentro del escaso interés en general de la vivienda social, ¿vale? Bien, la rehabilitación, le voy a dedicar muy poco, luego si queréis hablamos un poquito más, porque la rehabilitación salía en su escala de preferencias de estos grandes fondos y de estos grandes actores como de muy bajo interés. La rehabilitación o la reforma sigue estando en manos o de propietarios particulares o de pequeños inversores, ¿vale? Sé que hay empresas como Rental y cosas de estilo que se dedican, como las que hemos visto antes, a rehabilitar y a reformar, pero lo tienen clarísimo, su área de rehabilitación es el centro, son la vivienda muy solvente y muchas veces ligada a la actividad turística, ¿vale? O esencialmente ligada a la actividad turística, ¿vale? Digo, como actividad, siempre habrá alguien que mediante un proyecto de mecenazgo coja y compre un hospital y lo rehabilite a una biblioteca, sí, o bomba gens, pero no es el modelo, ¿vale? No es el modelo más general. ¿Vale? Aquí cuando hablamos es qué era lo que pensaban que subirá o que bajará, ¿vale? No le tenían demasiada fe tampoco, ¿vale? Lo que más pensaban que subirá, ¿vale? Subirá la actividad y el precio, donde más fe le tenían es a la obra nueva, a la venta, a la primera residencia, a la segunda mano, al alquiler y a la reforma de la habitación. ¿Por qué? Porque son empresas dedicadas, son actores dedicados fundamentalmente a eso, ¿vale? Ya estamos acabando, ¿eh? Sí. Y luego el elemento que yo creo que es interesante, que es l'arraconament, ha posat, de la indústria local, promotors constructors i substitució per empreses estrangeres en un fort component financer d'obra nova. Per què? Perquè el nou model immobiliari està fet a gran escala, val? I aquesta gran escala té una barrera d'entrada molt forta, que és la capacitat financera. En el model anterior, el promotor local, en un xicotet apalancament, podia accedir molt fàcilment al crèdit i ara no accedirà al crèdit.
I això ha provocat, torno a repetir, que se reconfiguren com a gestors, com a projects, managers, com a players i coses d'aquest estil, que poden ajudar a les grans fons financers a invertir en determinats models de la ciutat. I té moltíssimes conseqüències. També és la desaparició, per exemple, de professionals locals. Un fons d'inversió que està en Nova Jersey, que té el soci local en Madrid, difícilment actua en arquitectes, en oficines de controls tècniques més locals. En el cas de València, si mireu, depèn del promotor, alguns sí que estan actuant en gent local, altres directament no, del projecte directament des de fora. Però no és per res, és perquè se'n fien de la gent que interactuen. Si un té la seu en Alemanya, se fia normalment del seu arquitecte, del seu gestor i del seu financer que està en Alemanya. No és que tinga ràbia a ningú, és que el model du implícit a una centralització de funcions també en els nuclis de poder. Quan un promotor de València fa una obra en Gavarda, no tria el de Gavarda, normalment se'l du al de València, però no és perquè odi els de Gavarda, és perquè se fia del de València. És un poquet la mateixa lògica, no penseu que n'hi ha així darrere una cosa d'inquina. Bé, l'element és que a diferents d'anteriors cicles, la no existència de financiació bancària, que és l'element massiva, a la compra del suelo limita las capacidades de inversión a un número mucho más reducido de operadores profesionales. Antes, insisto, el sector estaba enormemente apalancado, casi toda la actividad soportaba la financiación externa. Esa financiación externa, por motivos que sabéis de sobra, prácticamente ha desaparecido. Y es más, son los financiadores, son los bancos, las entidades financieras los que tienen también el suelo. Con lo cual, lo único que piden es un poco de profesionalidad a la hora de gestionar eso y trasladar prácticamente todo el riesgo a quien les gestione. Y por tanto limita las capacidades de inversión a un número mucho más reducido de operaciones profesionales. Y por tanto ha aparecido como actor inmobiliario, no es que haya aparecido, es que es el hegemónico. Es decir, no es que haya aparecido y se haya quedado en un lugar con una actividad residual. Ha aparecido y en la ciudad de Valencia a día de hoy es el actor hegemónico con mucha diferencia, los fondos de capital riesgo. Los fondos de inversión con capital riesgo, a veces con socios locales, a veces sin socios locales, a veces con carteras y con profesionales de promotores locales y a veces sin ellas, pero el actor fundamental es el fondo de capital riesgo, muchísimas veces ni siquiera sin sede social en España. Insisto, lo cual es el reflejo de lo que ha ocurrido en muchísimos otros ámbitos, que es la penetración del globalismo financiero, del capital financiero a nivel global en una actividad como esta. Hay un segundo elemento que es un cuasi monopolio por parte de la banca se quedó en la mayor parte de los suelos, la inmensa mayoría de los suelos y por tanto gran parte de los acuerdos de la actividad de la actualidad no es que la banca vende el suelo, sino que la banca tiene la propiedad, tiene el suelo y lo tiene prácticamente todo y por tanto tiene un monopolio. ¿Cuántos bancos hay, cuántas entidades financieras hay ahora mismo que tengan el 80 o el 90% del suelo en Valencia? No habrá más de 6 propietarios. Si contáis los bancos con suelo más la Sareb, os salen 5 o 6 propietarios. Cualquiera que esté un poco de economía sabe que un sector o una actividad con 5 o 6 propietarios te da lugar a un oligopolio. Y más si solo hay determinada gente interesada en eso. En anteriores ciclos tenía muchas características más, sobre todo el elemento de burbuja clarísimo incipiado por el dinero barato. Pero los monopolios eran muy difíciles de controlar. El que más tenía en la ciudad de Valencia no tendría ni el 6% del mercado. Ni el más. En la ciudad de Valencia, yo pienso, en el 2006-2007, ¿quién tenía más suelo en la ciudad de Valencia? Pues probablemente fuera, no sé, Edival, Lubasa y no muchos más. Y ninguno tendría más del 6-7% del mercado. Ni el 5% tampoco. Eso ha cambiado muchísimo. Eso provoca también un traslado de los centros de decisión. ¿Y qué provoca también? Que provoca una cosa que es de cajón. Si todo el mundo quiere el mismo producto en el mismo sitio, ¿qué ocurre con el precio de ese producto en el mismo sitio? Que se calienta. Ya ha habido ventas y reventas de determinados solares hasta 3 veces en año y medio. Hay solares que se han vendido y revendido 3 veces.
en Valencia, en Melilla en concreto, ¿vale? Es un elemento, o sea, eso es el germen especulativo de una manera clarísima, pero es porque todo el mundo quiere lo mismo y en los mismos sitios. Lo decía hace poco el Valencia Plaza, los fondos calientan el mercado al recomprar suelo a las promotoras de Valencia, ¿vale? Que ya lo habían comprado, incluso se lo recompran entre ellos, ¿vale? Hablando, esto cuando tienes información cualitativa, hablar con actores del mercado te lo explican muy claramente. Dicen, macho, es que yo tengo aquí este solar entre Medianeras, no sé, en Benicalap, uno que estuvimos estudiando el otro día, o en el Grau, y no hago más que ofrecerlo y no lo quiere nadie. Y sin embargo, tengo este otro aquí, es muy chulo, en Campanar, con su residencial, y tengo cola. No ha aparecido un nuevo agente en el mercado y todos preguntan por el mismo. ¿Qué pasa con ese suelo? Que lo subes de precio. Los últimos ventas de suelo en Valencia ya implican un componente especulativo muy alto. O sea, precios, o sea, un valor, el precio de venta del suelo implica que el valor de venta al cual deberías vender esa vivienda para sacar un 8 o un 10% de beneficio, no es ni mucho menos los actuales precios de venta. Son un 20 o un 30% superiores. O dicho de otra manera, si le haces el cálculo del valor residual del suelo a los precios de venta actuales, no da el precio de compra de ese suelo. Da un precio de compra muchísimo mayor. Con lo cual, en un determinado tipo de mercado, en un determinado tipo de suelo, por supuesto que está habiendo incremento de precios. Sí que es verdad que, por lo que me decían en la feria, en la última feria, muchos de ellos suelos sí que tienen muchísimos preventas y muchísimos contratos y muchísimos tal. Ya veremos en qué se materializa cuando efectivamente salgan las 40 o 50 proyectos si se desatascan las licencias en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Vale? Bien, esto es un pequeño recorrido que he hecho por algunas actuaciones de los edificios más significativos que están haciéndose en Valencia en estos momentos, ¿vale? Por lo menos en los PAIs más grandes, ¿vale? Entonces yo aquí digo más o menos el PAI donde se sitúan, no son todos, pero bueno, tampoco quería hacer un censo de todas las actuaciones, pero que se puede hacer relativamente fácil, de hecho está medio hecho, ¿vale? También porque algo me tendré que dejar para la tesis, ¿no? Si no, no será novedosa y todo eso que tiene que ser una tesis. El PAI donde se sitúa o el sector donde se sitúa, el actor, la promotora o quien lo hace, que es, ¿vale? Aproximadamente los metros cuadrados de techo que tiene y cuando es un fondo, ¿qué fondo es? ¿Vale? Si vamos por volumen, ¿vale? El mayor, ¿vale? Es Neinor, ¿vale? El que mayor actividad ahora mismo tiene en Valencia a nivel de techo. Hablo de techo de edificabilidad, yo digo techo, por lo tanto le digáis como edificabilidad, ¿vale? Mayor volumen de edificabilidad sobre suelo residencial, O sea, esto no, sobre solares residenciales, Esto no es sobre ningún suelo de desarrollo, todo esto es solar residencial, ¿vale? El mayor es Neinor, perteneciente a un fondo de inversión oportunista que le llaman Lonestar, ¿vale? El siguiente que más actividad en volumen tiene es, los dos de AEDAS, ¿vale? AEDAS, que pertenece a otro fondo de inversión que es Castle Lake, este a lo mejor os suena, ¿vale? Lonestar es un poquito más discreto, Castle Lake un poquito menos. Seguimos, por ejemplo, con el de AELCA, ¿vale? Todos estos están buscando ahora suelo residencial, no sé, como locos, ¿vale? Perteneciendo a otro fondo de inversión como Barde, ¿vale? Pues Barde, por ejemplo, sí que se ha asociado a un arquitecto local, a AIC, que lo conoceréis todos, a Juan Añón, ¿vale? O muchos otros, para hacer sus actividades en Valencia, y estos sí que van de la mano de Juan Añón, ¿vale? Los de Barde con AELCA, ¿vale? AELCA es del fondo de inversión Barde. Pero hay otros como Baupost, me faltan bastantes más, hay bastantes más. Y hay otro modelo, que es el siguiente, que, bueno, hay más, como el de Atitlán. ¿Sabéis? ¿Atitlán os suena? Atitlán es esta propiedad, es muy curioso, porque Atitlán es esta propiedad creo que se llama Roberto Centeno. ¿Roberto Centeno suena? Roberto Centeno es una persona, un inversor, ¿vale? Cuyos negocios inmobiliarios hace tiempo pretendía traer de un famoso norteamericano para invertir en España, ¿vale? Ese famoso norteamericano se llama un tal Donald Trump, ¿vale? Sale por la tele como siendo el hombre, se presenta a sí mismo como el hombre de Donald Trump en España, ¿vale? Y Atitlán, por ejemplo, acaba de comprar el País del Grau, ¿vale? Es un fondo de inversión, con sede fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay algunos otros grandes, por ejemplo, Avintia, ¿vale? Básicamente, Avintia responde al modelo que yo os he dicho antes, un constructor que es su promotor y que gran parte de su actividad se ha
se ha reconvertido a sí mismo, más que como constructor y constructor, como gestor, igual que Libra, ¿vale? Libra, un despacho esencialmente arquitectura, igual que IEC, que también dice que gestiona proyectos y que ahora gestiona cooperativas, que tiene bastante tipo de actividad, ¿vale? En este tipo de cosas, si buscas un promotor local, te cuesta bastante, los hay, te cuesta bastante, pero si vais, por ejemplo, al Valle de Vanilla, solo está Lobe, que es de Zaragoza, y luego hay algunas figuras también locales, como estas, por ejemplo, Thriser, ¿vale? Os sonará, de la familia Serratosa, que tienen un componente esencialmente financiero. ¿Vale? No son promotores locales, tienen un componente esencialmente financiero. Si veis el mapa general, la penetración de los cambios de modelos y de la sustitución de los actores principales en nuestro sector son completamente distintos a los que había hace unos años, ¿vale? No es el fondo de inversión ahora mismo, insisto, algo que sucederá, es algo que ya existe. ¿Me entendéis? ¿Entendéis un poco la secuencia? ¿Vale? Y por tanto, ¿qué espacio le está quedando al promotor? Si veis la secuencia y las trayectorias vitorias de la promoción, la actividad tradicional, las secuencias más o menos lógicas están yendo a intentar hacer 10 pisitos en pueblos de la periferia donde estos no quieren ni oír hablar. Y entonces lo que está viendo es una reconfiguración. Valencia quedándose como espacio, Valencia, los elementos centrales y simbólicos quedándose como espacios esencialmente de este gran capital financiero, y la traslación del promotor y del constructor tradicional a estos otros espacios más municipales, ¿vale? Víctimas de este proceso, para mí, uno, la vivienda en alquiler. No hay prácticamente proyectos de vivienda en alquiler en la ciudad de Valencia, no los hay, ¿vale? Hay muy pocos. Una escasa presencia también del Estado en vivienda en alquiler, a pesar de ser el sector de mayor crecimiento y de mayor demanda. En todas cosas, porque hay una cosa muy curiosa, que yo ni sabía ni la he leído, y que la pondré en la tesis, que es que los bancos no financian promociones privadas en alquiler. No tienen modelos financieros. Los bancos están preparados para prestarte un montón de dinero a 3 años. Te lo prestan, tú construyes el edificio, lo vendes, la hipoteca, y el comprador se subroga en la hipoteca. Eso lo tienen muy estudiado. Y al comprador le hacen una hipoteca a 20, 30, 40 años. Lo sabéis todas. Lo que no tienen es un préstamo a un propietario, a un promotor, a un inversor, a 20 años, o a 25 años, o a 30 años, para que él haga, o ella haga esas viviendas, las alquile y con los alquileres vaya pagando los préstamos, ¿me entendéis? Eso no existe en España, ¿vale? Con lo cual, será uno de los elementos más claros de fricción, como ya estáis viendo actualmente, ¿vale? Y creo que no he puesto más. De hecho, he borrado, no quería que se me quedase largo. Ya está, ¿no? Bueno, pues de momento es esto, ¿vale? Era un poco a ver qué os ha parecido y que si tenéis, que comentemos un poco. Sobre todo que me critiquéis. Que es lo que más o menos no queda claro.